Buenas tardes, bienvenidos a Contrapunto. Soy Marjorie Félix y los acompañaré durante la próxima hora para hablar sobre migración en la República Dominicana, un tema vital en tiempos de constantes movilizaciones de personas que nos han convertido en país emisor de una gran cantidad de dominicanos que viajan dentro y fuera de Latinoamérica, a los Estados Unidos, por ejemplo, donde se encuentra quizás la más importante comunidad dominicana en el extranjero, o a Europa, a países como España, Italia, Francia, Alemania, lugares donde también se encuentran los dominicanos. Pero somos también el país de destino de una gran cantidad de inmigrantes que llegan a la República Dominicana desde distintas regiones y países del mundo. La inmigración en República Dominicana se da por distintas vías. Hay personas que llegan de paso, otras que permanecen por una estancia prolongada y los que se quedan de manera definitiva en el territorio nacional bajo condiciones de irregularidad. Hay una constante búsqueda de oportunidades. El mundo está en movimiento y ningún país escapa a esa realidad. Partiendo de ello, en el día de hoy desarrollaremos el tema, como cada semana, con los testimonios, opiniones y análisis de especialistas en la materia. Así que quédense con nosotros en Contrapunto. Nuevamente, bienvenidos. Es importante aclarar que no hay un concepto de migración aceptado en todo el mundo. Esto así porque el tema resulta de un vivo interés para los estados y ha sido regulado de manera distinta en cada uno de ellos. La Organización Internacional para las Migraciones la define como todo movimiento de población hacia el territorio de otro estado. Incluye cualquier tipo de movimiento de personas. El concepto abarca a los refugiados, a los desplazados, desarraigados y migrantes económicos. Así, cualquier movimiento dentro del propio estado es reconocido como migración interna. Y aquellos movimientos de población que implican el abandono del lugar de origen de forma permanente o de forma temporal a través de una frontera internacional son migraciones internacionales. Veamos los aspectos generales de la migración en la República Dominicana en nuestro reportaje de hoy en la sección Hechos. Es una realidad el aumento del desplazamiento de personas de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida, por la necesidad de sobrevivir, por seguridad e integridad física, entre otras razones. Estas movilizaciones de personas de un país a otro no siempre se hacen de forma regular, acogiéndose a las normas de los países receptores. Esta situación genera un escenario complejo. La inmigración trae consigo crecimiento económico, riqueza social y cultural, pero también supone un reto en la aplicación de las políticas públicas. En el caso de las migraciones irregulares, la falta de documentación dificulta el acceso del migrante a un trabajo formal, a salud, educación y seguridad social, entre otros servicios. En el 2016, el Ministerio de Interior y Policía publicó un informe sobre la política y gestión migratoria del país, en el que se estableció que la República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino de personas. Según este informe, más de 1.800.000 dominicanos viven en los Estados Unidos. Más de 5.600.000 turistas extranjeros visitan el país cada año y más de 524.000 extranjeros viven de manera permanente en el territorio dominicano. Los inmigrantes en la República Dominicana gozan de muchos privilegios por el hecho de la inacción de la aplicación de leyes migratorias. Ahora somos un país completamente abierto, casi a todas las naciones del mundo, donde no se requiere más que un pasaporte para visitar la República Dominicana. El problema más serio que nosotros tenemos es que tenemos una gran apertura para la recepción de ciudadanos extranjeros. Aunque tenemos las normativas legales para el control de esos ciudadanos, muchas veces no tenemos los equipos, la fuerza humana para enfrentar las violaciones que cometen a los pocos días de llegar, las violaciones migratorias que cometen esos ciudadanos a los pocos días de llegar. El propio órgano encargado del control migratorio adolece de
recursos y de herramientas, y tal vez de autoridad institucional. Cuando digo autoridad institucional, es que es una institución que depende de otras instituciones. Migración depende de Interior y Policía, pero Interior y Policía es parte de los ministerios que controla el Ejecutivo. Por ende, la propia migración está supeditada a un órgano que hasta cierto punto es inoperante. Bueno, la Dirección General de Migración es una institución de seguridad nacional que le corresponde la administración del manejo de las políticas de extranjería en la República Dominicana. Le corresponde la administración de las políticas de extranjería. En tal sentido, es la guardiana jurídica de las fronteras de la República, tanto aéreas, marítimas como terrestres. Y cuando digo esto es importante puntualizar, porque mucha gente se queja, por ejemplo, de la Dirección General de Migración con el tema de la frontera dominico-haitiana, que se plantea que migración no hace nada en el control de frontera. Y es bueno puntualizar para que la población se edifique que el papel de migración, que aunque tiene facultades de ejercer actuaciones de interdicción migratoria en todo el territorio nacional, el papel de migración es tener el control de los puntos fronterizos debidamente habilitados, que en la República Dominicana solamente hay 4 puntos de control fronterizo habilitados. Eso no significa que migración tiene el control de la frontera terrestre, porque en la República Dominicana constitucionalmente el control de la seguridad de la frontera está en manos de las Fuerzas Armadas. El fenómeno migratorio es el desafío global del siglo XXI para todos los estados del mundo. La República Dominicana tiene el deber de proporcionar a sus dependencias encargadas del control de los asuntos migratorios de todas las herramientas necesarias para poder ejercer de manera eficiente la gobernanza de las migraciones. La Unión Europea, el Fondo sobre Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, realizaron en el país, en el año 2012, la primera encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana, ENI 2012, con el propósito de recopilar datos sobre los inmigrantes y los hijos de inmigrantes nacidos en el territorio nacional. Contó con una muestra efectiva de 68.146 viviendas y lugares habitados, 13.449 inmigrantes y 6.997 descendientes, para un total de 20.499 entrevistas completadas. Según los resultados que arrojó, el volumen total de inmigrantes alcanzó la cifra de 524.632 personas, lo cual representa el 5.4% de la población del país. De este total, 458.233 personas nacieron en Haití, representando el 87.3% de la población de inmigrantes, mientras que 66.399 personas son originarias de otros países, para el 12.7% del total. Luego de Haití, el segundo grupo de inmigrantes más importante está constituido por los nacidos en los Estados Unidos, seguido por los nacidos en España y en Puerto Rico. Las demás comunidades de inmigrantes oscilan entre 1.500 y 4.000 personas. En lo que se refiere a país receptor, la inmigración más importante se remonta a más de un siglo. Es la inmigración laboral, sobre todo del cohorte de haitianos, haitianas, que en un primer momento vino al país para cortar caña de azúcar, incluyendo con acuerdos interestatales oficiales entre 1952 y 1986. Últimamente estamos hablando más bien de la llamada nueva inmigración haitiana, en que, como sabemos, la inmigración haitiana trabaja no solamente en la caña de azúcar, sino en muchos otros rubros agrícolas, y más allá de eso en construcción, y las mujeres también
encajes de familia, por ejemplo. Entonces es un segmento significativo de la fuerza laboral actualmente en República Dominicana. Se deben de respetar las leyes existentes. Las personas que viajen tienen que viajar con documentos, con su visa. Pero es importante también entender que hay problemas en muchas ocasiones que no responden necesariamente al migrante. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando un gobierno no puede emitir documentos, es imposible que la persona que migra lo pueda presentar. Eso puede suceder. Y creo que en el caso haitiano es particularmente válido. En una frontera que es verdaderamente porosa, pues la gente entra y sale sin documentos. Y hasta dónde la persona ingrese dependerá mucho de las autoridades. Por eso es que ustedes tienen una operación Escudo, que lo que pretende es controlar este flujo de migrantes hacia el interior del país. Desde la fundación de la República hasta casi un siglo después, el régimen de extranjería no contaba con una institución estatal que lo aplicara, más bien descansaba en el espíritu de la Constitución. Pero siempre estuvo claro que el interés del legislador dominicano estaba en crear un régimen de extranjería y control de las migraciones sobre el cual descansara la soberanía y la identidad nacional. El primer gran esfuerzo legislativo lo constituyó la Ley General de Migración número 95 y su reglamento de aplicación, que hacía descansar esta responsabilidad sobre la Dirección General de Migraciones. El segundo gran esfuerzo legislativo lo constituyó sin dudas la Ley 285-04 y su reglamento de aplicación, que vino a ordenar todo el esfuerzo interno del Estado hacia la creación de un sistema normativo en materia de las migraciones. Pero este periodo de tiempo comprendido entre un esfuerzo y otro dio paso a que una gran cantidad de migrantes en situación de irregularidad entraran al territorio dominicano, y esto trajo consecuencias que se vieron muy fuertes en el ámbito internacional. La señora Juliana de Quis-Pierre, quien en 2012 solicitó la expedición de su cédula de identidad y electoral, pero la Junta Central Electoral no la acogió, argumentando que la solicitante, siendo hija de nacionales haitianos en tránsito, fue inscrita de manera irregular en la Oficialía del Estado Civil. Ella, entonces, consideró que esto violaba sus derechos fundamentales, por lo que accionó en amparo contra la Junta Central Electoral, pero su solicitud fue rechazada mediante sentencia que fue recurrida en revisión ante el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal, a través de la sentencia 168-13, lo que hace es que da un impulso y aclara el tema de la adquisición de la nacionalidad, que en la República Dominicana puede ser por dos vías. Por la vía del ius sanguinis, que significa el vínculo de la sanguinidad, por la cual los hijos de dominicanos son reconocidos dominicanos donde quiera que se encuentren. Y por la vía del ius solis, que significa el vínculo por el lugar de nacimiento, que en el caso de la República Dominicana es condicionado. Y esto trajo la polémica. ¿Por qué? Porque la posición del Estado dominicano es la de reconocer que son dominicanos aquellos nacidos en territorio dominicano con la condición de que sean hijos de residentes legales. No así los hijos de inmigrantes indocumentados, de personas que se encuentran en representación diplomática en la República Dominicana o personas que se encuentran en tránsito, independientemente de que nacieran en territorio dominicano. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en septiembre del año 2013, dispuso que el Ministerio de Interior y Policía procediera a implementar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. El tribunal calificó como imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del registro civil que se remontan a la época posterior a la proclamación de la Constitución de 1929, por lo que dispuso que la Junta Central Electoral efectuara una auditoría a los libros del registro civil desde 1929 hasta 2007. Las calcomanías o stickers, como le llaman, que se colocaron en los pasaportes,
tienen un periodo de 2 años que se estaba venciendo en junio. Entonces, ahí existe un reto importante, la emisión de carnets, pero junto con la emisión de carnets es importante también la categoría migratoria que se le otorgará a los que se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Y ahí tienes dos, la de residente y la de no residente. En nuestra opinión, aquellos que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, lo más conveniente, tanto para el sector productivo como para la sociedad y los migrantes, lo más conveniente sería una categoría migratoria de residente. El fenómeno migratorio no solo trae implicaciones en el ámbito legal por la situación de vulnerabilidad de los migrantes que se encuentran en situaciones irregulares, también tienen implicaciones laborales, puesto que hay un desplazamiento de la mano de obra nacional hacia las zonas fronterizas fundamentalmente por los bajos salarios que devengan estas situaciones de las personas irregulares y representan un atractivo. En el ámbito de la salud también, los centros de atención primaria y las maternidades, en el caso de República Dominicana, ven excedida su capacidad de atender todas las necesidades de la población en general. También estas comunidades de inmigrantes en situación de irregularidad pueden traer consigo enfermedades que se consideraban erradicadas en el ámbito nacional, porque debido a su situación de vulnerabilidad ni se someten ni son sometidos a controles sanitarios. En cuanto al derecho de propiedad o a los terrenos del Estado, se producen invasiones masivas en estos territorios. Pero además vemos una gran cantidad de actividades dentro de la economía informal que proliferan. Se aumenta la prostitución, la inseguridad, el narcotráfico y consumo de drogas. Desde aspectos tan elementales como la alimentación hasta generales como la cultura y los ritos religiosos son elementos que acompañan a estas comunidades y que tendrán que ver cómo conviven con la sociedad de destino. La Dirección General de Migración informó que en marzo de 2017 deportó 8.383 ciudadanos a sus respectivos países en el periodo comprendido entre enero y marzo. La mayoría de los ciudadanos eran provenientes de Haití y Venezuela. También fueron deportados, en coordinación con las embajadas de sus respectivas naciones, indocumentados de Albania, Armenia, Francia, India, Irán, Panamá, Siria, Perú, Cuba, Puerto Rico y Colombia. Un informe de esta institución revela que entre agosto y diciembre del año 2016 fueron deportados 123 ciudadanos por el Aeropuerto Internacional de las Américas y 13.541 por la vía terrestre en la frontera dominico-haitiana, sumando un total de 22.047 deportaciones durante el año 2016. Actualmente se ha notado un pequeño cambio en términos de la composición de los inmigrantes que vienen al país. Eso de seguro que se va a reflejar en la próxima encuesta de migrantes que va a hacer el gobierno ya en el último semestre, en el segundo semestre de este año. Y probablemente va a reflejar este aumento que ya se sabe en los últimos 5 años de venezolanas, ¿verdad? Como se sabe, en su tiempo fueron los dominicanos que fueron a Venezuela y recibieron ya una acogida excelente. Actualmente la situación es diferente y lo que se nota no solamente es un aumento, sino una diversificación en términos de quienes vienen, ¿verdad? Ya no solamente son las personas de mayores calificaciones, como fue tal vez en el pasado, sino personas de todo categorías de la sociedad que pudieron en un primer momento haber pensado en beneficiarse del régimen Chávez y no fue posible, y dado las circunstancias actualmente que todos conocemos en Venezuela, están buscándosele la vida en muchos países, incluyendo en República Dominicana. Ahora hay una lucha entre ese haitiano y los venezolanos que emigran aquí con una gran necesidad, son recibidos, pero al final
en 2 meses ya son indocumentados. Pasan a la fase de violación a la ley migratoria, por lo cual se hacen pasibles de deportaciones. De acuerdo con los informes y las encuestas que hemos realizado, la inmigración en la República Dominicana va en constante aumento. Además de los retos que supone el Plan Nacional de Regularización de Personas en Condiciones de Irregularidad en la República Dominicana, la gobernanza de las migraciones implica que el Estado dominicano diseñe e implemente políticas públicas de acuerdo a las características particulares de los grupos que ingresan al país, así como tomando en cuenta sus lugares de origen. Pero también deberían ser políticas no solo basadas en el control, sino en la regulación. De otra manera, también hay que pensar en el proceso de integración a la sociedad de estas comunidades de inmigrantes y en el proceso de educación a la sociedad en su calidad de receptora. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿está siendo eficiente la política migratoria vigente en la República Dominicana? Veamos qué nos dicen nuestros expertos en la sección Opiniones. Yo creo que como sociedad hemos fracasado en el desarrollo de nuestra política migratoria. Hemos tenido avances. La nueva ley de migración es indudablemente del 2004, una pieza importante. El reglamento que se pudo sacar en mi gestión después de 7 años de espera y el mismo Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, también de haberse administrado en la forma que debió ser administrado y de haber sido cónsono con la aplicación de la ley, hubiese sido también una política muy correcta. Se hizo, pero desgraciadamente la autoridad nacional cedió a la presión mediática de la comunidad de ONGs y que presionan a nivel internacional y en organismos internacionales que se han sumado a la presión contra la República Dominicana en cuanto tiene que ver especialmente con el tema de la migración haitiana. Lo que sí es de esperar es que va a haber como más oportunidades para la gente regularizar su situación y aún más control en la frontera. De manera que lo que se conoce actualmente como los peajes que la gente tiende a querer pagar por cruzar una frontera porosa, puede ser algo pasado ya de la historia, ¿no? Porque si no hay un verdadero control en la frontera, ya se va a seguir como fomentando un cruce irregular y ya se va está un poquito con ese círculo vicioso, ¿no? Entonces hay muchísimos retos para realmente que pueda ser todo un éxito como todos esperamos ese plan. Nosotros pensamos y reconocemos además los esfuerzos del gobierno dominicano en regularizar los flujos migratorios y estamos convencidos que esta es la dirección correcta para tomar las medidas correctivas necesarias en una sociedad en donde, como la dominicana, que está en permanente crecimiento económico, pues genera todos los factores de atracción para migrantes. Y cuando en Haití tienes los factores de expulsión, principalmente pobreza, y algunos aspectos de gobernabilidad, pues no es de sorprender que esos flujos migratorios en República Dominicana, que comparte una isla con Haití, sean tan importantes. La migración haitiana, por lo tanto, y el Plan Nacional de Regularización lanzado por el presidente Medina nos parecen que van de la mano. Posteriormente hemos visto incluso el decreto presidencial para otorgar a aquellos que se registraron en el Plan Nacional de Regularización acceso a seguridad social. Estos son pasos indiscutibles del gobierno dominicano en preservar la integridad y los derechos humanos de los migrantes en general. Esto no es solamente para los haitianos.
acá hay europeos, acá hay latinos, acá hay venezolanos. Pero está claramente definido que aquellos que se acogieron al Plan Nacional de Regularización tendrán acceso a seguro social. La República Dominicana está comprometida por su régimen constitucional como por los numerosos acuerdos internacionales suscritos en pro de la promoción y respeto de los derechos fundamentales, sobre todo en materia migratoria. Es así como, reconociendo la importancia de las migraciones para el desarrollo de los pueblos, así como los grandes aportes de los migrantes en materia cultural, económica y social, también la República Dominicana reconoce y respeta el vínculo entre migración y derechos humanos, entre desarrollo fronterizo. Reconoce la necesidad de cooperar con instituciones del sector público y privado y con organizaciones internacionales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades vulnerables de personas inmigrantes en nuestro territorio. Iniciamos en Contrapunto nuestra sección Análisis. Hoy tenemos el placer de encontrarnos acompañados de dos damas brillantes. La señora Florinda Rojas, a mi izquierda, mejor conocida como Flor, quien es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, y nuestra jurista experta en Derecho Internacional Público y Privado, la señora Cristina Aguiar. Sean ustedes muy bienvenidas a Contrapunto. Y de inmediato voy a iniciar con la señora Flor, y quisiera que nos cuente un poco acerca de cuál es la labor del Instituto Nacional de Migraciones, para que los amigos que nos siguen puedan entender la función de este órgano. Muchas gracias. El Instituto Nacional de Migración fue creado según la Ley de Migración del año 2004 y las funciones específicas podríamos establecerla en tres grandes áreas. Una área, y es que se trata de un órgano técnico, muy académico y que con mucho rigor realiza estudios e investigaciones migratorios en orden de facilitar la elaboración de políticas públicas para el Estado dominicano en todo lo que corresponde a la materia migratoria. En segundo lugar, nosotros también trabajamos en lo que es asesoría a todas las entidades gubernamentales e incluso las no gubernamentales para poder facilitar el análisis, diálogos, mesas de trabajo que puedan también acompañar lo que sería tomar o adoptar decisiones en torno a la temática migratoria. Y en tercer lugar también tenemos la labor de la Escuela Nacional de Migración, que por la misma ley establece que tenemos esta responsabilidad de formar a los oficiales e inspectores de migración en materia migratoria, de tal forma que nuestros funcionarios de la Dirección General de Migración tengan toda la formación que se requiere para que puedan elaborar su trabajo y atender a sus clientes, es decir, todas las personas que entran y salen del país que necesitan documentación, sea muy profesionalmente realizado. Una labor complementaria, sin dudas, de mucho valor en el esquema del orden interno de las migraciones en el país. Efecto, y creo que la modalidad ahora de que exista el Instituto Nacional de Migración establece dos partes. Una primera, que es la Dirección General de Migración, que es una institución que implementa lo que establece la Ley de Migración. Y por otro lado estamos nosotros, que constituimos el Instituto Nacional de Migración, que somos el área de investigación, pero también de análisis, que arroja apoyo a todas las instituciones del Estado que estén vinculadas con la temática migratoria. Muy bien. Y a lo largo del programa, nosotros hemos tocado también la parte de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168. Y ahora, después de haber visto incluso el caso que originó esta sentencia, queremos escuchar de la voz de usted, Cristina, ¿cuál ha sido ese punto controvertido en la sentencia 168 que la ha hecho tan famosa? Bueno, yo creo que el primer punto y el punto quizás más debatido ha sido el concepto de tránsito.
sin duda alguna, para muchos sectores académicos, el concepto de tránsito fue confundido con el de transeúnte, ¿no? El que pasa. Sin embargo, en el derecho constitucional dominicano, y la sentencia hace un análisis bastante detallado de lo que ha sido el derecho constitucional dominicano con relación a esa noción de tránsito. Tránsito es equivalente a temporal. El problema es que por las cosas como a veces funciona la administración, este temporal se convirtió en el temporal que dura. Pero eso no cambia la naturaleza intrínseca de la figura en el tema migratorio. Sin duda alguna, este elemento de temporalidad es el que no permite que se constituya el elemento que en el derecho internacional privado es fundamental, que es la constitución del domicilio legal para los términos de adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio, que es el famoso jus soli como modalidad de atribución de la nacionalidad. La República Dominicana no es el único país que tiene ese criterio, ¿no? Y el Tribunal Constitucional también lo analiza en la sentencia, puesto que cita algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana y también de la Corte Constitucional peruana. La noción de domicilio legal es una noción central en el derecho internacional privado. Quizás ahora se me puede decir, pero mire doctora, que ahora se está hablando de residencia habitual. Sí, esta noción de residencia habitual que la han elaborado los académicos, pero también el legislador y el constituyente, es una noción funcional. En los reglamentos de la Unión Europea de uniformización del derecho, como es el reglamento Roma I, Roma II y Bruselas, esa noción de residencia habitual se adaptó al tema procesal. ¿Por qué? Porque es un espacio constituido por pronto 27 estados en vez de 28, porque la Gran Bretaña ya notificó el artículo 50 de su salida de la Unión Europea. Entonces el espacio, en vez de ser 28, van a ser 27 estados. Se puede circular libremente, la gente se establece en cualquier estado, puede tener contenciosos de familia, y uno de esos reglamentos que fue sustituido por el reglamento 44-2008 es el que tiene que ver con las acciones civiles y comerciales y acciones de familia. Entonces, para poder facilitar en el plano procesal las acciones, se ha tomado como referencia la residencia habitual. Pero la residencia habitual es un concepto totalmente funcional y procesal, donde tú puedes conseguir una persona, porque esa persona pernocta ahí, de vez en cuando viene, hay una manera de informarla. Exacto. El domicilio en derecho internacional privado tiene otra connotación. Tiene una connotación de permanencia y de centralidad de los intereses principales de la persona, que en la jurisprudencia fueron catalogados como los intereses económicos y afectivos, y además donde se paga la imposición. Es decir, que el error de interpretación en la sentencia 168 del tribunal es con respecto a la temporalidad, que es un migrante de tránsito o de paso, y quién es un migrante que permanece en el territorio. Exacto, no, y además está la condición de regularidad. Para poder adquirir la nacionalidad tiene que haber una condición de regularidad. Porque si no, imagínate, no hay forma de poner orden ni de organizar. Por consiguiente, la noción de regularidad o de legalidad es fundamental para adquirir un derecho tan importante, porque es un derecho definitorio. La nacionalidad es el primer derecho, pero te va a sentar tu personalidad jurídica. Exacto. Es el que abre al ejercicio de todos los derechos civiles. Por consiguiente, para poder adquirir un derecho tan importante, porque la nacionalidad es un derecho, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo declara. Un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Así es. Entonces, pero para poder tener derecho a adquirir una nacionalidad, tienen que haber condiciones. Y en eso, además, ya se ha dicho de manera reiterativa que los estados son soberanos para determinar quiénes son sus nacionales. O sea, cómo se otorga ese derecho, que es la nacionalidad, que es un vínculo jurídico y político del individuo con el Estado. Y en este caso, lo que ha hecho el Estado dominicano
es valerse del uso de ese derecho a que como Estado, y todos los estados del mundo, puede ejercer para decidir quiénes son sus nacionales. Exactamente. Muchísimas gracias. Y ahora, en materia de política migratoria, señora Florinda, ¿cuál es el saldo? ¿En qué hemos avanzado y cuáles son los retos que tenemos todavía como Estado en la República Dominicana? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque nos permite retrotraernos de todo el contenido que ustedes hablaban hace un momento del tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y ver un poquito más allá. A partir del año 2013, ¿no?, justamente a consecuencias de las decisiones de esa sentencia, hemos evolucionado muchísimo. Sobre todo partiendo de un país que estuvo durante muchísimos años estático en torno a lo que sería una modernización de la gestión migratoria en República Dominicana. Es a partir del año 2013 donde empezamos a ver indicios muy halagüeños, muy positivos en términos de lo siguiente. La misma apertura del Instituto Nacional de Migración empieza a existir en el 2013. ¿Por qué? Por la necesidad justamente de encontrar un órgano técnico donde pudiésemos discutir y plantear a través de estudios muy concretos, conocer la realidad migratoria en República Dominicana. Pero conjunto con eso se puso en funcionamiento el Consejo Nacional de Migración en República Dominicana, que también existía por ley, pero que nunca había sido convocado. O sea que tenemos dos elementos nuevos, la creación del instituto que se instala a partir del año 2013, la convocatoria al Consejo Nacional de Migración. Pero vamos más allá, el Plan Nacional de Regularización Migratoria, que concluye con el registro de cerca de 250,000 personas. Es el primer ejercicio que hace la República Dominicana donde invita a todos los extranjeros en situación irregular en República Dominicana para que se registraran. Ahora, a partir de junio de este año, pasamos a la segunda fase de ese proceso. Pero en términos generales, ha sido una excelente evaluación el hecho de que todos estos ciudadanos extranjeros indocumentados en República Dominicana tuvieran la confianza y se acercaran a recibir un proceso y una documentación 100% financiada por el Estado Dominicano con la cooperación de organismos internacionales. Pero siguiendo en toda esta línea de lo que han sido los avances en materia de política migratoria, también tenemos ahorita un protocolo elaborado por mi oficina para el momento en que se determine lo que serían los retornos vía terrestre. Un protocolo que contempla, y es el más moderno en la región, lo que debe cubrir en el apoyo a los casos vulnerables, a los centros de acogida transitorio, a los modelos del transporte, de atención de ambulancia, es decir, llevando todas las normas que establecen los organismos internacionales, los convenios internacionales que ha firmado República Dominicana, así como también las responsabilidades en el marco jurídico de República Dominicana. O sea que es otro elemento de avance. Y un punto más que podríamos señalar de avance es que en este momento, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, se elaboró toda una guía de los que son todas las instituciones gubernamentales que tienen que ver con el tema migratorio, para que a su vez nos planteemos esa coordinación de quién hace qué. O sea, coordinar bajo el amparo de una institución gubernamental todas las responsabilidades. Y ahí está el Ministerio de Trabajo que lo liderea, está la Dirección de Migración, está el Instituto, el Ministerio de Interior, en fin, todas las instituciones que tenemos que ver con el tema. Entonces, esto va demostrando que sí tenemos avances en términos de lo que sería la creación de una política migratoria coherente, ordenada y sobre la base de los convenios internacionales, de la jurisdicción dominicana y de los derechos humanos, que para nosotros es fundamental. Son en definitiva pasos firmes hacia la gobernanza global de las migraciones, de eso se trata. Como ha sido el plan de acción en la Cumbre de las Américas del 2015. Y finalmente, volvemos sobre todo al tema jurídico,
que tanto nos interesa. Es de dominio público que la República Dominicana ha sido víctima de una gran campaña y presión internacional. Se le acusa de ser arbitraria, de ser violadora de los derechos fundamentales de los inmigrantes. ¿Cuál ha sido la postura de defensa del Estado dominicano ante estas fuertes acusaciones internacionales? El Estado dominicano articuló una defensa. El propio presidente Medina, en la cumbre de La Habana, se mostró muy firme con relación a la defensa de la soberanía de la República Dominicana y sobre todo la potestad de la que beneficia el Estado dominicano justamente por esa condición de Estado soberano independiente para determinar quiénes son sus nacionales, pero no solamente quiénes son sus nacionales, sino quién entra a su territorio y quién permanece. Uno de los beneficios de la cumbre del 2016 en Naciones Unidas sobre las migraciones y los refugiados, en el informe del secretario general, es de reconocerle a los estados y reiterarlo que no hay un derecho internacional a la visa ni a la entrada, que cada estado determina libremente quién entra, ¿verdad? Y quién permanece. Por consiguiente, República Dominicana no tenía que avergonzarse de ciertas cosas, es verdad. Y escuchando hablar a doña Flor, yo me doy cuenta de los múltiples beneficios de la sentencia 168.13. Gracias a Dios por esa sentencia. Venció la inercia del Estado dominicano porque hay un mandato en la ley 285-04 sobre el plan de regularización y estábamos dormidos encima de ese mandato. Si el Tribunal Constitucional de manera combinatoria no ordena que se haga ese plan de regularización, tuviéramos como el avestruz con la cabeza en el hoyo diciendo el problema se va a disipar y en realidad lo que tú haces es que pones al problema más grande porque no lo ordenas. Exacto. Además, entendí que esa campaña denigratoria de los esfuerzos de la República Dominicana y sobre todo de las competencias que la República Dominicana tiene reconocidas por el derecho internacional público, vehicula finalmente una agenda geopolítica que es totalmente contraria al interés nacional dominicano, pero no al interés nacional dominicano, como lo expresan los americanos, al interés superior del Estado dominicano, que es la integridad de su territorio, segundo, la integridad de la nación y la defensa de la identidad dominicana. Nosotros habíamos dejado las cosas correr. Fíjense cómo el tribunal dice, y hay que hacer una auditoría de los libros del registro civil. ¿Por qué? Porque habían montones de errores, algunos voluntarios, algunos fraudes, otros totalmente involuntarios. Pero era hora de que el Estado civil fuera saneado, porque el Estado civil es la columna vertebral de un país. ¿Cómo puede el Estado ejercer las competencias personales que tiene por el derecho internacional sobre la población, tercer elemento constitutivo del Estado en el derecho internacional público, si no sabe quién está en su territorio, quién nace, quiénes son los que son susceptibles de tener la nacionalidad dominicana? La inscripción en el registro civil per se no es una atribución de nacionalidad. El acta de nacimiento, que es un acta del Estado civil, no atribuye nacionalidad, establece una identidad, que es el primer derecho fundamental de la persona, tener una identidad. Pero a partir de ahí se van a elaborar otros documentos que sí tienen que ver con el tema de la nacionalidad. Y el acta de nacimiento es fundamental porque ahí se establece la genealogía. Como dijo el profesor Eugenio Rubio de la Universidad Complutense, uno de los elementos fundamentales en atribución de la nacionalidad, y por eso para ellos había sido un poco insólito el caso de Juliana de Guispierre, sí, es que la genealogía es un elemento fundamental también en la atribución de la nacionalidad. Y ellos decían, ese elemento está ausente. Pues una de las funciones de los actos del Estado civil, especialmente del acta de nacimiento, es constatar esa genealogía. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde nacieron? ¿En qué lugar? ¿Y qué nacionalidad tienen? Yo soy intérprete judicial también a mis horas perdidas al francés y yo recibo muchísimas actas de nacimiento y según la circunscripción de donde viene, algunas tienen más detalles que otras, aunque la ley exige que hay un cierto número de menciones que son obligatorias.
la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo formidable y la verdad es que yo me quito mi sombrero por las autoridades de la Junta Central Electoral, las actuales y las pasadas, porque se ha hecho un trabajo formidable de uniformización justamente del trabajo de los oficiales del Estado Civil. Y eso es tan importante porque ahí se constata la filiación. Ustedes no pueden imaginar la cantidad de problemas de filiación que nosotros tenemos en la República Dominicana. Sí, ha quedado evidenciado en el proceso, además. Todo eso se evidenció. Sí. Entonces, viva Dios por la sentencia 168-13, que tiene que ser entendida. Una gran defensora. No, sí, yo fui la primera que fue a la televisión. Me acuerdo, a mí me tiraron de que vaya al carbón. Como se dice en Vemos frase, la a pasión defender. con la que siempre usted defiende el tema. Pues son temas en los que yo creo y en los que yo he trabajado mucho, haciendo el honor quizás a los que fueron mis maestros en la universidad de esta materia, que eran dos grandes académicos, ¿verdad? Y la verdad es que es un tema apasionante porque eso toca la vida de la gente. Sí, las fibras. Y todo lo que del toca la vida de la país. gente es fundamental. Pero Entonces, lo interesante sobre la sentencia, volviendo atrás, es que hay posiciones encontradas a favor y en contra, Así es. con argumentos muy válidos ambos, ¿no? De manera que crear una mesa de discusión para ver cuáles son los aspectos positivos y los no tan positivos, yo creo que es una tentación que nos queda a todas para Exactamente, continuar el diálogo, ¿no? Y lo hablábamos de inicio, Claro. de hecho. Sí, sí, nosotros estamos más que satisfechos con las brillantes intervenciones de nuestras invitadas en el día de hoy. Queda pendiente porque es un tema tan extenso, tan complejo, pero de tanto interés para todos los dominicanos, que creo que vamos a considerar esta propuesta, vamos a retomarlo en el futuro. Agradecemos a ustedes la presencia en Contrapunto y a ustedes su sintonía. No se muevan de sus asientos, que nosotros volvemos en nuestra sección Conclusiones. La República Dominicana ha alcanzado un punto alto en materia de política migratoria que responda a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y las migraciones. Sin embargo, este proceso de orden interno se ha visto lastimado por las fuertes campañas de descrédito internacional que nos acusan de ser un Estado arbitrario que lastima los derechos fundamentales de los inmigrantes indocumentados en nuestro territorio, un Estado que aplica de manera arbitraria el régimen de adquisición de la nacionalidad por vía del jus sanguinis o del jus solis. Me refiero específicamente a la adquisición de la nacionalidad por vía del jus solis condicionado. Esto es la posición del Estado dominicano acerca de que son dominicanos los que nacen en territorio dominicano con la condición de que sean hijos de residentes legales. Y es lo que ha traído la mayor controversia, porque no se consideran dominicanos los hijos de los migrantes indocumentados, aquellos que solo están de paso en el territorio dominicano o los que se encuentran en representación diplomática o consular. Y es un error de interpretación debido a que lo que hace el Estado dominicano es usar el derecho que tienen todos los estados del mundo a decidir quiénes son sus nacionales. Así como también, cuando lo hace, el Estado dominicano se cuida de no lesionar a ninguna persona. No existe apatridia en la República Dominicana, no existe ninguna persona sin nacionalidad en nuestro territorio, porque la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a obtener la nacionalidad del territorio en el que ha nacido cuando no tiene opción a otra. De manera pues que es importante que como dominicanos comprendamos cuál es la posición de nuestro Estado y la defendamos en el mundo, porque para quienes no saben lo que hay detrás de todo esto, la soberanía de los estados sigue vigente. Y el hecho de que la República Dominicana decida quiénes son sus nacionales o el régimen jurídico por el cual una persona entra o sale de nuestro territorio es un asunto interno de República Dominicana que se debe respetar. Así que hay que hacer una aclaración. Si bien es cierto que el régimen migratorio en la República Dominicana ha arrastrado grandes deficiencias en toda la historia migratoria nacional, también lo es
que nosotros hemos sido solidarios con las comunidades de inmigrantes haitianos, por ejemplo, que se encuentran de forma indocumentada en nuestro territorio. Como también somos solidarios con todos los hermanos latinoamericanos que se encuentran en nuestro país. Con Haití hemos sido solidarios incluso en el propio Haití, con la situación de vulnerabilidad prolongada que ellos tienen, los hemos defendido y hemos hablado por ellos. De manera pues que aquí vemos la importancia de que sigamos estudiando las migraciones, de que sigamos sacando estadísticas oficiales, que nos demos cuenta de que en el caso de República Dominicana no es preciso ni es oportuno hablar de que hay violaciones a los derechos fundamentales, no hay casos de apatridia, no hay casos de arbitrariedad. La República Dominicana es respetuosa de los derechos fundamentales de todos los nacionales que se encuentran en su territorio y de las comunidades que ingresan de forma irregular. Lo que entendemos que se debe hablar aquí es de un proceso de apertura, de una búsqueda de soluciones como país, de un proceso de gobernanza global de las migraciones, donde estamos siendo cada vez más sólidos, como hemos visto en las voces de los expertos y las personalidades que hemos tenido a lo largo de este programa. Es todo por el día de hoy. Yo soy Marjorie Félix. Les invito a que si quieren formar parte de este debate y conversar con nosotros, nos sigan en nuestras redes sociales, @contrapunto.rd. Síganos y acompáñenos en la próxima semana en otra entrega de Contrapunto. Muy buenas noches.